Hola, mi nombre es Ana Sofía Carranza y hoy vamos a ver la unidad 2 del módulo sobre violencia sexual contra mujeres y discapacidad. Vamos a hablar hoy sobre el impacto psicológico de la violencia contra las mujeres con discapacidad, cómo se debe evaluar y recomendaciones para la intervención psicológica de ellas. Para entender primero cómo debemos abordar el tratamiento, la evaluación de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia sexual, es importante comprender el marco sobre cómo se entiende la salud mental en el mundo y en el Perú. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida y puede trabajar de manera productiva y fructífera, además de ser capaz de poder hacer una contribución a su comunidad. Dentro del Estado peruano, en el 2015, se implementó una nueva ley que modifica el modelo de atención en salud mental e incorpora la variable comunitaria. En ese sentido, se tiene actualmente un modelo de atención comunitario de la salud mental. Y este modelo implica comprender que la salud mental no solamente se debe trabajar a nivel individual y subjetivo, sino también a nivel comunitario, a nivel familiar, a nivel de sociedad. Y que la subjetividad también tiene que ver con una interacción en un mundo social. Por lo tanto, se presta especial atención a los problemas psicosociales a los que nos enfrentamos como país. Los problemas psicosociales justamente determinan que existe una alteración en la estructura y en la dinámica de las relaciones sociales entre las personas y su ambiente y su sociedad, que es ocasionada por distintas variables que nos afectan socialmente, como por ejemplo la violencia, ¿no? La violencia de género, la desintegración familiar, la discriminación étnico-racial, la discriminación por discapacidad, etc. Estos problemas sociales nos afectan también a un nivel psicológico y hay una interacción entre nosotros y la sociedad y cómo vamos trabajando esos problemas, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos sobre salud mental de las mujeres con discapacidad, también tenemos que mirar cómo es que su salud mental se ve afectada por estas relaciones de violencia a las que están expuestas constantemente a lo largo de sus vidas. En ese sentido, la salud mental de las víctimas, que son mujeres con discapacidad, se suele deteriorar también de manera gradual, esperándose que se presenten algunos sentimientos como ansiedad, angustia y depresión. Y aquí tenemos que tener especial cuidado en patologizar, en no patologizar a las mujeres que se encuentran en una situación de victimización. Existen algunos sentimientos o algunos estados de ánimo esperados en las mujeres con discapacidad que están vinculados justamente a sentimientos de tristeza, sentimientos de angustia, sentimientos de ansiedad, pero sí debemos también prestar especial atención a que esto no se desarrolle o a prestar atención si es que se está desarrollando ya alguna situación en la que podamos hablar de un trastorno mental, porque esto puede conllevar también consecuencias graves para la salud de la persona. Una de las secuelas más frecuentes de la violencia es la depresión. No solamente es una de las más frecuentes, sino también una de las más invalidantes, en tanto no te permite realizar tus actividades de manera normal. Tus actividades cotidianas no las puedes realizar normalmente. Algunas mujeres, tras situaciones de violencia, pueden presentar, por ejemplo, ideación suicida. Y es importante que como profesionales podamos reconocer que pedir ayuda y sostener un proceso de terapia después de una situación de violencia puede ser también sumamente complejo. Además, las mujeres víctimas de violencia sexual pueden presentar también sentimientos de culpa y vergüenza que también pueden estar asociados a todos aquellos estereotipos y presiones que socialmente se nos imponen y que socialmente estamos exigidas de alguna manera de cumplir. Cuando la violencia proviene de la pareja o de la expareja, el miedo puede ser uno de los sentimientos más frecuentes. Miedo a que vuelva a suceder, miedo a que existan represalias, miedo a que en el proceso también de denuncia la persona pueda de alguna manera agredir nuevamente a la víctima y agredirla incluso de una manera peor. También es importante considerar que hay distintos factores que interactúan y que también pueden agravar la situación de salud mental de las mujeres que son víctimas de violencia.
Por ejemplo, la pobreza, el poco acceso a una educación de calidad, el poco acceso a los servicios de salud. Todo ello, marcado por su condición de mujer y discapacidad también, puede limitar las posibilidades de desarrollo, autonomía, exponerlas a situaciones de violencia y además dañar psíquicamente a la mujer que en ese momento está en ese proceso de víctima, ¿no? Es necesario en ese sentido que los profesionales que están dentro de la red de atención en violencia estén capacitados para poder identificar las características y consecuencias de la violencia de género. No solamente eso, sino que también estén capacitados en los enfoques en particular que les permiten comprender la situación de esa mujer que se encuentra frente a ellos. Es decir, en este caso, que tengan capacitación en el enfoque de género, pero también en el enfoque de derechos humanos y discapacidad. Cuando hablamos de miedo, por ejemplo, también hay una diferencia en cuanto a las mujeres con discapacidad y las mujeres sin discapacidad. De hecho, un estudio realizado en España indica, por ejemplo, que las mujeres con discapacidad víctimas de violencia presentan miedo a alguna pareja o expareja en un 19.1%, mientras que las mujeres sin discapacidad presentan miedo solamente en un 12.6%. Si bien ambos números son significativos, existe también una diferencia entre las mujeres con discapacidad y las mujeres sin discapacidad. Cuando nos acercamos al tratamiento específico de las mujeres que son víctimas de violencia, debemos tener en cuenta tres variables. Primero, que el proceso de reconocimiento de la violencia es un proceso complejo y en ese sentido vamos a encontrar avances y retrocesos. Y como profesionales es importante que lo tengamos presente para poder acompañar adecuadamente el proceso de terapia con esa persona. Segundo, que existen muchos estereotipos y expectativas sociales acerca del rol de la mujer en nuestra sociedad o en nuestra cultura, ¿no? Y eso también va a ir afectando el proceso de elaboración de la violencia. Si es que todavía hay muchas exigencias sobre cómo debe ser esa mujer y cómo además se siente ahora después de haber sido víctima de violencia, eso también va a jugar un papel importante en el proceso de elaboración de la violencia. También es importante tener en cuenta las expectativas y creencias sociales acerca de la mujer con discapacidad específicamente. Hemos hablado ya sobre algunos estereotipos vinculados a la sexualidad, a la pareja o a la maternidad, que también pueden ir determinando cómo esa persona puede ir elaborando ese proceso de violencia. Y además del género y discapacidad, también es importante ir considerando otras variables que se interseccionan y que afectan el reconocimiento de la violencia, la denuncia y por ende también su salud mental. Algunas recomendaciones generales para el abordaje o el tratamiento de las mujeres con discapacidad incluyen un abordaje integral. Esto quiere decir que desde el momento que se toma la denuncia debe haber también un trabajo interdisciplinario, no multidisciplinario, es decir, no pensar solamente en que se va a intervenir desde distintas disciplinas, sino que esas distintas disciplinas deben dialogar también para generar condiciones más favorables para la persona que se encuentra en ese momento dando su testimonio. Un abordaje de la salud mental puede incluir orientación y psicología, intervención en crisis, psicoterapia individual, terapia grupal, talleres, atención psiquiátrica de ser requerido, etc. Hay una gran variedad de canales que podemos utilizar dependiendo de cuál sea la situación particular de la persona con la que estamos trabajando. También es importante la capacitación en los enfoques de género y derechos humanos, no solamente del profesional de psicología, sino también de los otros profesionales que también se encuentran involucrados en el proceso de toma de denuncia y de acompañamiento de la persona con discapacidad o la mujer víctima de violencia con la que nos estamos trabajando, ¿no? Y en ese sentido, el abordaje debe tener una mirada interseccional. Algunas características de los profesionales que son importantes a considerar cuando trabajamos con mujeres víctimas de violencia son, primero, ética y responsabilidad profesional. Debemos siempre pedir el consentimiento informado de la persona con la que estamos trabajando, ya sea para tomar pruebas, para hacer entrevistas o para cualquier parte del proceso en el que nos vamos a encontrar y ofrecer la confidencialidad para la evaluación y la intervención siempre que la persona nos pueda justamente brindar también
ese consentimiento, ¿no? Empatía, es muy importante que los profesionales tengan empatía, que puedan colocarse también en la postura de la otra persona, no necesariamente tal cual, sabemos que no es posible poder comprender por completo la posición o la experiencia de esa otra persona, pero sí reconocer el dolor, reconocer la violencia, reconocer la situación en particular de esa persona que está en ese momento interactuando con nosotros. Intentar tener una actitud neutral y no emitir juicios acerca de las declaraciones de la víctima. Es importante ser empáticos, pero tampoco emitir ningún juicio ni hacer alguna pregunta que indique nuestra opinión personal al respecto. En ese momento estamos interviniendo, estamos escuchando a la persona, pero no estamos emitiendo ningún juicio en específico porque no estamos juzgando a la persona que está frente a nosotros. Simplemente estamos recogiendo la información que nos brinda y dándole un espacio de contención y acompañamiento. También es importante que podamos reconocer nuestras propias capacidades y limitaciones, hasta dónde podemos llegar según lo que nosotros nos hemos ido formando, según lo que nosotros conocemos, cuándo es el momento en el que podemos decir, este es mi límite y hasta aquí nada más puedo llegar en mi ejercicio profesional. Eso también es bastante importante y es parte de la responsabilidad profesional que tenemos también en nuestro trabajo. Cuando hablamos de evaluación, hay diversos factores también que tenemos que tener en cuenta. Un primer factor es la edad. Cuando hablamos de abuso sexual infantil, por ejemplo, se pueden identificar también ciertos indicadores a nivel físico, psicológico, emocional y conductual, ¿no? Estos indicadores son muy específicos y es importante que las personas que se encuentren a cargo de realizar la evaluación estén realmente capacitadas en evaluaciones acerca de abuso sexual infantil, porque existen indicadores que tal vez quienes no están preparados o no están capacitados pueden esperar, pero no necesariamente los van a encontrar. También es importante considerar que las secuelas psicológicas se pueden establecer a largo plazo si es que no se atienden de manera adecuada. Y es importante que en el proceso de evaluación podamos determinar también en qué estado se encuentra esa persona y cuáles son los riesgos de que esas secuelas también se puedan establecer a largo plazo. Otra cosa importante es tener un contexto que pueda facilitar el vínculo de confianza entre la víctima, mujer, niño, niña, y la persona que está en ese momento evaluando, porque solamente de esa manera vamos a poder tener un espacio adecuado para poder realizar la evaluación. Otro factor importante es evitar que la historia se deba repetir de manera innecesaria. Si es posible realizar la evaluación en una sola sesión, debemos priorizar que la persona no deba repetir la historia de manera innecesaria. Asimismo, si es que la evaluación la van a realizar distintos profesionales, también tenemos que tener en cuenta intentar que no se repita la declaración por ejemplo, hacia la psicóloga, trabajador social, abogado, familia, etc. Eso puede resultar perjudicial para la víctima, pero además puede activar algunos mecanismos de defensa que puedan hacer que la víctima empiece también a cambiar un poco la versión porque empiezas a bloquear aquellas situaciones por las que has pasado, ¿no? Y si es que es necesario tener más de una sesión y se está evaluando a una niña, por ejemplo, explicar la situación y pedir además que la niña o niño no piense mucho en esa situación hasta la siguiente visita. Algo que también es importante es intentar evitar que no transcurra mucho tiempo desde el momento en el que recibimos la denuncia y la evaluación, especialmente cuando estamos hablando de niños o niñas víctimas de violencia, ¿no? O víctimas de abuso sexual. También evitar que la víctima dé repetidas veces su testimonio por parte de otras personas, ¿no? Hacia otras personas que no están involucradas en el proceso legal, y tener en cuenta, y esto es bien importante, la valoración de riesgo para la vida e integridad física de la mujer. El Ministerio de Salud tiene además una ficha en la que podemos evaluar cuál es el riesgo de que esta persona pueda pasar nuevamente por una situación de violencia durante el proceso de denuncia. Y frente a ello se activarán algunas medidas de protección específicas para evitar que la persona que ya ha realizado una denuncia
pueda encontrarse frente a una situación de violencia nuevamente o de una violencia incluso más agresiva o con consecuencias mayores. Y finalmente es importante también evaluar la posibilidad de desarrollo de algún trastorno mental o de algún problema severo en la salud mental para poder tomar las medidas pertinentes del caso. Cuando hablamos de evaluación hay distintos factores que tenemos que empezar a mirar. No quiere decir que todas las mujeres con discapacidad víctimas de violencia presenten todos los síntomas o la mayoría de estos síntomas, pero sí es importante tener en cuenta algunos indicadores que podrían estar hablando sobre algún nivel de daño psíquico en la mujer, ¿no?, víctima de violencia. Por ejemplo, el miedo en distintos grados es algo muy común, los niveles de ansiedad, de angustia, de desesperación, el nivel de tristeza, si es que hay llanto muy frecuente, la pérdida de interés en sus actividades cotidianas, que es algo que suele pasar, sentimientos de desesperanza, impotencia, irritabilidad, inutilidad o culpa, desconfianza también en las otras personas, es algo que suele pasar mucho, excesiva quietud o excesiva inquietud también, problemas de apetito y sueño, tanto de disminución o aumento u otras alteraciones que puedan estar vinculadas al apetito y al sueño, uso de drogas o gestos o intentos de suicidio pasados o actuales. Todos estos indicadores suelen presentarse también cuando una persona es víctima de violencia. La violencia además desestructura, ¿no?, desestructura mentalmente, entonces no todas las mujeres van a presentar estos indicadores. Pueden presentarse también otras cosas, las personas pueden estar como desconectadas también con su entorno, ¿no?, y eso también es importante empezar a mirarlo. Cuando hablamos de intervención específica, podemos tener distintos espacios. Uno de los espacios puede ser la psicoterapia individual o grupal, ¿no? Cuando hablamos de psicoterapia individual, por ejemplo, hablamos de espacios de contención, espacios de elaboración de la situación de violencia, de intentar integrar justamente toda esta información que de alguna manera nos ha desintegrado, nos ha desagregado. Suele haber avances y retrocesos en el proceso, como en todo el proceso en general de denuncia. Y cuando se trata de brindar orientación y consejería, considerar también que el profesional no debe ser necesariamente psicólogo o psiquiatra, puede haber un trabajador social, hay distintas personas que están en el proceso de denuncia que también pueden brindar algún tipo de soporte y contención, pero cuando hablamos de psicoterapia en sí o de tratamiento psicológico, sí tenemos que acercarnos a un profesional que esté capacitado para ello. Las mujeres además en este proceso de elaboración de violencia pueden presentar algunas negaciones de los sucesos, no pueden negar que aquello que ha pasado les haya pasado realmente, justificar de alguna manera la situación de violencia, ¿no? Y todas estas resistencias son una manera también de defenderse, de un mecanismo de protección de la víctima frente a aquella situación que las ha perturbado tanto, ¿no? Y esto suele combinarse también con sentimientos de tristeza y frustración. En ese sentido es importante que se facilite ese proceso de elaboración de la situación de violencia, respetando también los tiempos de la persona y respetando esos avances y retrocesos que nos podemos encontrar. No siempre vamos a estar avanzando, sabemos que la persona puede también implementar algún mecanismo de defensa para protegerse psíquicamente y hay que respetar también esos momentos y más bien estar como soporte, contención y ayuda para la elaboración de esa situación. Cuando hablamos de espacios grupales, hay dos cosas que debemos tener en cuenta. La primera es quién ha sido la persona que ha agredido a la víctima. Si es que el agresor ha sido parte de la familia, por ejemplo, nunca se debe indicar una terapia familiar, ¿no? Existen algunas situaciones de crisis o de riesgo que no son recomendables para un espacio grupal familiar. Sin embargo, cuando hablamos de espacios grupales entre mujeres que han sufrido violencia o abuso sexual, estos espacios sí podrían resultar beneficiosos. Atender a mujeres con discapacidad también implica en estos espacios grupales, individuales también, reconocer que existen algunas barreras que pueden mermar ese proceso. Entonces, debemos
tener en consideración esto para facilitar justamente que el espacio en el que la persona se encuentre no tenga ninguna barrera de accesibilidad, ya sea física o de comunicación, ¿no? Comunicativa, que impida el desarrollo correcto de estos espacios. En ese sentido, si estamos hablando de un espacio grupal de soporte de mujeres que han sido víctimas de violencia, también tener en cuenta esto para que realmente todas puedan participar del espacio. Porque se ha encontrado además que estos espacios de soporte, de sororidad, ¿no? y de contención en conjunto pueden ser muy beneficiosos para mujeres que han sido víctimas de violencia. Y finalmente, esto nos lleva a pensar en algunas medidas de protección o en algunas recomendaciones generales, ¿no? Primero, que el acompañamiento psicológico debe ser realizado por profesionales especializados desde el momento de toma de denuncia. Es importante que apenas la persona dé su denuncia, se acompañe psicológicamente todo ese proceso. Que la declaración sea recibida por profesionales que estén formados para limitar o reducir los perjuicios de la víctima, y en ese sentido profesionales que estén realmente capacitados para poder contener y ayudar en ese proceso y no hacerlo más pesado. De preferencia, la misma persona que toma la primera declaración debería ser aquella persona que toma las siguientes declaraciones o que acompaña ese proceso, para evitar justamente que la persona tenga que encontrarse con muchas personas y repetir varias veces la misma historia. También es recomendable que las declaraciones sobre abuso y agresión sexual sean tomadas por personas del mismo sexo que la víctima, ¿no? Para evitar también un poco ese proceso difícil que puede ser encontrarse contra otra persona que pueda ser asociada como potencial agresor. Y finalmente, evitar durante todo el proceso, las fases de enjuiciamiento, en la medida en la que sea posible, el contacto visual o físico entre la víctima y el agresor.